Hola, ¿qué tal? Les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y hoy, mañana y el sábado tenemos días de primera alerta del tiempo por la amenaza de tormentas severas y tornados a través de nuestra área. Ya en la mañana de hoy tuvimos reporte de granizo y a lo largo del día hasta las 7 de la noche de hoy, las tormentas que logren desarrollarse van a tener ese potencial de tornarse fuertes a severas. La amenaza para hoy es de vientos dañinos y granizo. Vea nuestra área bajo ese riesgo mínimo de tiempo severo para el día de hoy. Observamos a nuestro pronóstico a futuro el desarrollo de algunas lluvias y tormentas a lo largo del día. Vea que no va a estar lloviendo en todas partes, no en todas partes vamos a tener tormentas, pero como les mencionaba, en donde logren desarrollarse van a tener ese potencial de ser fuertes a severas. Para horas de la madrugada del viernes, el modelo de alta resolución nos sugiere algunos chubascos aislados, la mayoría de nosotros, sin embargo, bajo condiciones secas. Para el día de mañana, en las horas diurnas, esperamos condiciones tranquilas. Vamos a tener un viernes bastante calmado y seco, pero en la noche es cuando la situación se va tornando más activa. Luego de las 10 de la noche específicamente es cuando vamos a ver nuevamente ese potencial de ver tormentas fuertes a severas, pero principalmente hacia la madrugada del sábado es cuando vea cómo vamos a estar viendo esa mayor cantidad de lluvias y tormentas, y nuevamente las que se formen van a tener el potencial de ser fuertes a severas. El riesgo entre el viernes a las 10 de la noche hasta el sábado a las 8 de la mañana va a ser mayor en sectores al oeste de la Interestatal 65, en donde vemos ese color naranja. Estamos en un nivel 3 dentro de 5 categorías. A medida que nos movemos más hacia el este, ese riesgo va a ser menor. Vientos dañinos, posibles tornados aislados y granizo grande van a ser posibles con esta segunda ronda de tormentas severas. Ahora bien, como les he estado mencionando en los pasados días, el día con ese mayor riesgo de tiempo severo, el día que tenemos el potencial de tener un evento significativo de tiempo severo, va a ser el próximo sábado. De hecho, quiero que vean que ya el Centro para la Predicción de Tormentas coloca a gran parte de nuestra área de cobertura en ese riesgo en un nivel 4 dentro de 5 categorías. Esto es un nivel alto. El resto de nuestra área estaría en ese riesgo moderado, pero de todas formas todos vamos a tener que estar atentos al riesgo de tiempo severo el próximo sábado. Vientos dañinos de hasta 70 millas por hora, tornados, algunos que pudieran ser fuertes y de larga trayectoria, y granizo grande. Todo va a ser posible durante ese periodo entre el mediodía del sábado hasta las 3 de la mañana del domingo. Así que el sábado tenemos que estar muy atentos a las condiciones del tiempo. Importante que ya tenga un plan de emergencia, que tenga varias maneras de recibir alertas, también que identifique su lugar seguro y el refugio más cercano. Aquí podemos ver ese horario estimado de las tormentas. En nuestra área de cobertura específicamente, esa ventana principal va a ser entre el mediodía del sábado hacia la medianoche del domingo. Aquí podemos observar entre el mediodía del sábado hasta las 8 de la noche esas tormentas en sectores del oeste, entre las 2 de la tarde a las 10 de la noche en sectores como Birmingham, Coleman, Marion, y luego en sectores del este entre las 4 de la tarde del sábado hacia la medianoche del domingo. Por supuesto, esto va a seguir ajustándose este pronóstico. Vamos a tener más detalle durante el día de mañana y vamos a tener, por supuesto, la actualización aquí con ustedes. Para el sábado podemos observar esas lluvias en la mañana, luego del mediodía, entonces ya pudiéramos estar viendo esas células discretas que pudieran tener esa rotación y formar algunos tornados. La línea principal atravesando nuestra área en horas de la noche. Ya para las 3 de la mañana del domingo, vea que el sistema estaría alejándose ya de nuestra área y condiciones secas nos quedarían para lo que sería el resto de nuestro domingo. Pero por ahora hay que prepararnos. En cuanto a las temperaturas para esta tarde, van a estar llegando al rango de los medios y altos 70s. Para el día de mañana, condiciones secas durante el día, temprano cerca de los 60 grados. Para la tarde, la temperatura máxima llegando cercana a los 80 grados. Y ahora vamos a mirar rápidamente nuestro pronóstico extendido, traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket. Recuerde, día de primera alerta del tiempo para hoy, mañana y el sábado por esa amenaza de tormentas severas. Ya a partir del domingo vamos a entrar en un panorama más seco hacia la próxima semana laboral. Las temperaturas para el domingo y el lunes de la próxima semana estarán en el rango de los 60 en las tardes, volviendo al rango de los 70 a partir del próximo martes.